de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de Abogados. Es un placer para esta sección acoger esta jornada, cuyo diseño, concepción y dirección académica corre a cargo de Marta Suárez Mansilla, que es la subdirectora de la Feria Art Madrid y además nuestra flamante ganadora del Premio Secciones 2019 en la sección de Cultura, con un trabajo sobre pizarra. Y además también con Laura Sánchez Gaona, abogada del despacho Ramón y Cajal. Cuando Marta y Laura nos propusieron acoger esta jornada, la acogimos con una acogida buenísima, porque la restitución de bienes culturales es una de las formas uno de los fenómenos en el tráfico de bienes del arte más importantes. Cuando hablamos de restitución de bienes culturales, naturalmente presuponemos un acto ilícito, un acto de expolio, un acto de saqueo, de decomiso, de robo. Y la restitución, lógicamente, debe producirse a través de unos mecanismos jurídicos internacionales, mecanismos jurídicos europeos y leyes nacionales. Y sobre eso, precisamente, sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que se va a profundizar aquí. La restitución de bienes culturales es un fenómeno complejo, un fenómeno poliédrico, en el que no solamente intervienen juristas, sino en el que también intervienen otros agentes del tráfico, como por ejemplo, lógicamente, fiscales, policías, anticuarios, mediadores, como es el caso de Miguel Ángel Recio, que va a ser uno de nuestros primeros ponentes. Por lo tanto, queremos resaltar esta nueva jornada de la sección y agradecer enormemente a Marta y a Laura Sánchez Gaona por habernos ofrecido la posibilidad de acogerlo. Sin más, doy la palabra a Marta. Bueno, primero interviene Laura y después... Estupendo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes. Tengo que decir que me siento muy orgullosa de que estemos por fin aquí, ¿verdad, Marta? Porque ya se puede decir que nos ha tocado una época difícil para organizar una sesión sobre restitución de bienes y bueno, tras un montón de meses por fin lo hemos conseguido. Bueno, pese a la pandemia ya vemos que la restitución de bienes es un tema de plena actualidad. Hace muy poquitos días el Parlamento francés ha aprobado la devolución a Senegal y a Benín de más de 26 objetos, estimando que había habido una ilicitud en la forma de adquisición por parte de Francia, ya que procedían de un botín de guerra, ¿no? Esto nos lleva a la cuestión tan importante de qué legitima la restitución. No podemos volvernos locos y pensar que todo puede dar lugar a una restitución, como simplemente la famosa polémica del asunto colonial. Tiene que valorarse que haya habido una ilicitud tanto en la salida al territorio como en la salida de la posesión de su legítimo propietario, ya en el plano privado. Y ahí viene el problema, ¿cómo probar esa ilicitud? Bueno, sobre estas cuestiones seguro que entrarán nuestros ponentes, por ejemplo, Antonio Roma, ya lo habíamos comentado, porque en esta sesión lo que pretendemos es una aproximación muy práctica a los distintos escenarios que se pueden dar hablando de restitución, escenarios desde el mercado del arte, escenarios desde los museos, escenarios desde los casos ya desde el punto de vista judicial, problemas de prueba y luego, por supuesto, siempre está muy presente la dimensión internacional y la dimensión privada, que son completamente distintas en los cauces legales, ¿no? Por lo tanto, con estos casos prácticos vamos a meternos en lo que ocurre de verdad, ¿no? Cómo se solucionan en la vida real los problemas y nos damos cuenta que muchas veces va mucho más allá de lo jurídico, muchas veces se encuentra la solución gracias a a negociaciones diplomáticas, a decisiones políticas, a querer mantener buenas relaciones o buena reputación profesional. Y por lo tanto el derecho no es la única solución, pero obviamente es muy importante, ¿no? Analizarlo aplicado a la restitución de bienes, analizar los cauces que existen y que pueden existir.
Dejo que continúe Marta y no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Laura, por estar conmigo en esta empresa de la que llevamos tiempo ya trabajando y finalmente por fin es posible en plena pandemia, pero ¿por qué no? Este es un tema de pura actualidad que no entiende de pandemias ni de cuestiones de físicas. Y quiero dar las gracias al colegio por acogernos de manera tan generosa esta propuesta y sobre todo a todos los ponentes que desde el primer momento se mostraron entusiasmados de participar en esta mesa, donde hemos tratado de escoger perfiles que pueden aportar una visión omnicomprensiva de esta temática, no solamente por sus diferentes perfiles profesionales, sino también por el tipo de vinculación que tienen con esta temática, lo cual da una visión pues, amplia, un abanico de opciones donde se toma conciencia de que la materia de la restitución va mucho más allá de lo que puede estar establecido en un instrumento jurídico internacional. Porque aquí voy a ser un poco más técnica, pero es cierto que parece que cuando hablamos de restitución, muchos de los que estudiamos Derecho y nos dedicamos a la abogacía, pues tenemos en mente una serie de convenciones que fueron elaboradas fundamentalmente en el seno de la UNESCO desde el siglo pasado. La fundamental es la Convención del Haya de 1954, pero la posterior es la de 1970, que ya no es solamente en materia de restitución en caso de un conflicto armado, sino en tiempos de paz. Pero la materia de la restitución va mucho más allá, afecta a cuestiones tanto jurídicas como morales, y aquí es donde las soluciones que van a pies juntillas con la norma no siempre responden a la realidad de lo que socialmente se demanda, ¿no? Y precisamente por ese motivo es importante tener en cuenta que puede abordarse esta materia desde distintas perspectivas y que la función que las distintas personas implicadas en cuestiones de esta naturaleza pueden tener va mucho más allá de ser una mera solución jurídica, digamos, ¿no? Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que, como decía Laura, pues los ejemplos son muchos. El más reciente, pues el que acaba de decir, el Parlamento francés acaba de aprobar la devolución de ciertas piezas a Senegal, que habían sido trasladadas a Francia durante la ocupación colonial. Y como vemos, aquí no se está debatiendo exclusivamente la devolución de piezas procedentes de un robo, que es la parte a lo mejor más sensacionalista cuando hablamos de restitución, ¿no? Sino que se ven implicadas muchas cuestiones que afectan a razones de política pública o cuáles son los principios internacionales implicados en esta materia y cuáles son las posibles soluciones a este debate que todavía sigue abierto, ¿no? Entonces, queremos compartir con todos vosotros una pequeña aproximación a esta temática y, como decía, agradezco a todos los ponentes su participación. Es cierto que cada uno de ellos va a aportar una visión desde su propia experiencia sobre este particular, sobre materia de la restitución. Y, sin más, le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Recio. No obstante, os recordaré a todos los que nos estáis siguiendo que si tenéis alguna pregunta las podéis hacer por el chat y cuando abramos el turno de preguntas, si hay tiempo para el debate, pues trataré de dirigirlas a quien queráis y estamos aquí para poder compartir con vosotros esta experiencia. Y Miguel Ángel, pues estamos encantados de escucharte. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias Marta y Laura por contar conmigo para participar en esta jornada y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por acogernos, aunque no sea solo físicamente o como algunos estáis allí, sino virtualmente como algunos estamos aquí del otro lado del ordenador. Bueno, en esta dimensión que se quiere tratar la restitución, o mejor dicho, dimensiones, ya habéis indicado que no solamente va a ser una perspectiva jurídica, sino de otro tipo. Y por eso yo intento colocarme algún gorro que no va a ser el del jurista propiamente, aunque evidentemente yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, no solamente tan antigua como la de Alcalá de Henares, de la que proviene Antonio Roma, sino la más antigua posiblemente de España. En este debate entre universidades lo que viene a plantear es que vamos a tener conflictos. La restitución procede de un conflicto y por lo tanto vamos a ver cómo se solucionan esos conflictos. Conflictos que no solamente se harán desde el punto de vista legal,
y ahí tenemos los abogados, evidentemente en estricto ejercicio de sus competencias de defensa de un interés legítimo, sino también otras perspectivas como las de los gestores que buscan una solución, los políticos que intentan aunar distintas perspectivas, o en mi caso, y ahí ya empiezo a ponerme uno de los gorros que ahora sí que tengo, después de haber estado mucho tiempo en el ámbito de la cultura, que es el de la mediación en los conflictos. Porque muchas de estas cuestiones, y yo sobre todo voy a ser práctico, voy a hablar de algunos de los conflictos en los que he estado presente, sobre todo siendo director general tanto de Bellas Artes como del Museo Thyssen, pero también alguno previo, y por lo tanto voy a dar una perspectiva de varios casos de cómo se solucionaron o cómo podrían incluso haberse solucionado si se hubiera planteado de otra manera. Por lo tanto, bueno, el contexto legal, no voy a entrar en ello, ya Marta nos ha mencionado evidentemente las convenciones internacionales, no solamente la Convención de La Haya o la Convención de la UNESCO, sino también las distintas resoluciones de la Unión Europea, que son una pauta que nos ayuda, especialmente en temas como los provenientes del Holocausto o aquellos que se refieren a las restituciones de bienes que han sido sustraídos por parte de Daesh en algún momento. Y tenemos también la suerte de contar con una norma ya española, que es la Ley 1/2017, por lo tanto, la normativa contamos con ella y la tenemos. Ahora, ¿cómo se aplica? Bueno, yo voy a contar algunos casos de cómo se ha ido atendiendo a situaciones de restitución. Algunos son muy recientes, como se ha citado el francés, del que yo no voy a hablar porque ese no lo conozco, pero otros son bastante antiguos. Es decir, uno de los que a mí me llama mucho la atención ha sido nada menos que la restitución del archivo de Simancas, que fue expoliado por el ejército napoleónico y que por lo tanto tardó casi 150 años en recuperarse todo lo que de ese archivo había sido sustraído. No es baladí la recuperación de un archivo, como luego veremos, porque no solamente estamos hablando de la identidad, y esto quiero hacer un pequeño inciso, no estamos hablando de bienes sustraídos ilegalmente que puedan tener un valor económico. Estamos hablando de bienes culturales y por lo tanto detrás de ello está la identidad de los pueblos. Y justamente una de las cuestiones desde esa sustracción y expolio napoleónico hasta nuestros días, lo que se busca es destruir la identidad del pueblo al que se pretende, entre comillas, conquistar, invadir, robar o maltratar. Por lo tanto, la invasión napoleónica, todos lo sabemos, ha sido el mayor expolio que ha sufrido el patrimonio español. Más que la Guerra Civil Española, más que cualquier otra situación, se produjo durante la invasión francesa. Y ha sido difícil restituir aquellos bienes. Por lo tanto, quiero llamar la atención de cómo es cierto que en los años 40 Franco consiguió finalmente una restitución importante, pero aquí empiezan ya a mezclarse las cuestiones políticas. Lo que se dijo por parte del gobierno francés cuando devolvió lo que quedaba del archivo de Simancas es que se agradecía la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ya vemos que no se trata de restituciones puramente legales, de legítimos derechos que se reclaman por la vía legal, sino de obtención de lo que es legítimo para un país como España, por la vía, en este caso, absolutamente política de negociación al más alto nivel. Decía que además es una restitución como la del archivo de Simancas, no es baladí, porque gran parte, y alguna de las cosas que voy a reflejar después, es que esos archivos han ayudado a demostrar jurídicamente muchos casos en los que la relación directa con España de bienes que se reclamaban era evidente. Pero bueno, de eso llegaré un poquito después. Algunas restituciones de casos ilícitos. Vamos a empezar por mencionar muchas devoluciones que ha hecho el gobierno de España. Yo participé en concreto en la devolución de unas piezas precolombinas a Ecuador que habían sido interceptadas por la Policía Nacional y por lo tanto a partir de ahí lo que hay es una entrega que, vuelvo a decir, no es meramente jurídica, es decir, no es solo la aplicación de las distintas normas por la que se devuelve al legítimo propietario, y en este caso utilizando todas las vías de colaboración judicial, sino también la vía política. Es decir, al final son las embajadas y los gobiernos los que intervienen. En unos casos de éxito y de imagen política positiva, institucionalmente positiva, como es, como decía,
la devolución de esas piezas precolombinas a Ecuador. Pero en otras las cosas se pueden complicar. Tenemos otro caso muy evidente que ha sido, en este caso, no solo restitución, sino devolución después de un largo proceso de las monedas de la fragata Mercedes. El caso Odyssey, que es como se conoció internacionalmente, fue un caso largo, complejo, donde lo que tuvo que demostrar España, y nuevamente aquí es donde se reflejaba el papel de los archivos, especialmente el archivo de Indias, lo que vino a demostrar es, primero, se trataba de un barco español y en concreto de un barco con pabellón de Estado español. Por lo tanto, es muy importante esa cuestión porque eso permitió defender que las monedas, y me limito a las monedas, aunque había más cosas en aquel pecio que se hundió de la fragata Mercedes, las monedas habían sido utilizadas y se estaban a punto de vender y por lo tanto entrar en un tráfico económico ilícito porque el origen era ilícito. Por lo tanto, aquí la persecución fue hasta el final y yo creo que todos los presentes conoceremos o hemos conocido a través de los medios de comunicación cómo se produjo esa devolución de las monedas. Monedas que no se trata, y vuelvo a insistir, en el valor económico. De hecho, y ahora vamos a ver algún otro caso donde se discute sobre los pecios, no se trata solo de la recuperación de ese bien por su valor económico. De hecho, no se venden, no se pueden vender. Forman parte del patrimonio histórico, cultural y artístico español y por lo tanto no son de comercio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero tienen tanto o más valor que si se pudieran vender. Entonces, la restitución de esas monedas además ha permitido luego una colaboración y una participación, puesto que esas monedas se han entregado luego a exposiciones. Ha habido alguna de ellas en Sevilla y ha habido algunas otras Allende los Mares. Yo también estuve en una que se produjo, una participación en la Ciudad de México. Por lo tanto, la devolución de las monedas del caso Odyssey fue una demostración de que la persecución legal, el papel de los abogados y de los juicios, a pesar de que tuvo que ser finalmente en una jurisdicción americana, pues tiene su buen resultado y aquello se saldó con una devolución de los bienes de la fragata Mercedes. Hay otros casos también complicados y los tenemos en nuestro propio país. Ahora mismo se ha producido también recientemente una confirmación de una sentencia en cuanto a los frescos románicos que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El caso de los bienes de Sigena es un caso jurídicamente muy complejo, donde lo que se está indicando es que la posible posesión de esos bienes era en precario y el documento en el que se basa no era un documento fehaciente de entrega o de venta y, por lo tanto, ahí nuevamente hay todo un debate jurídico que no es en el que yo quiero insistir ahora, sino en otros dos. En primer lugar, el debate político. Es evidente que esos frescos situados en Barcelona, que tienen que salir de Cataluña, supone una renuncia a esa condición de bienes asentados en la ciudad de Barcelona. Pero por otro lado, la reflexión que conviene hacer de vez en cuando es, ojo, hay unos valores que hay que preservar, que es la propia no vulnerabilidad de los bienes que se pretenden devolver. Y en este caso hay una cuestión muy compleja, que es que son unos frescos que no es tan fácil transportar, no es tan fácil extraer del soporte en el que se encuentran. Así que a veces nos olvidamos de no solamente el debate jurídico, no solamente el debate político, sino está el debate de la preservación de las piezas. Esto ha sucedido en otros muchos casos, no quiero hacer ya mención a otros en cuanto a bienes, sobre todo que procedentes de Grecia y de Atenas que están en Londres, donde la básica argumentación para mantenerlos allí era su preservación en condiciones adecuadas, a diferencia de estar en Atenas en unas condiciones al aire libre y que estaban deteriorándose esos bienes. Por lo tanto, no estoy ahora mismo dando la razón ni a unos ni a otros, simplemente estoy poniendo encima de la mesa que no solamente tiene que haber un debate jurídico, no solamente hay un evidente debate político, sino hay un debate sobre la propia conservación de muchas piezas y muchas obras de contenido cultural y artístico. Ha habido también intentos fallidos, afortunadamente en este caso tengo que decir, en los que la restitución o la petición no se concedió
Y estoy pensando, y aunque tenemos aquí también más personas que pueden hablar de ese caso, que es el cuadro de Pissarro que se encuentra en el Museo Thyssen. Ese cuadro, como saben, es el cuadro titulado Rue Saint-Honoré. Ese cuadro fue reclamado por la familia Cassirer. Y aquí sí que tengo que introducir otro dato más, ese gorro que antes mencionaba de la mediación. Cuando al principio yo entonces era el director gerente del Museo Thyssen, llegó la reclamación y la petición de devolución de ese cuadro por parte del nieto de la persona a la que se le había incautado, el señor Cassirer, la petición vino en unas condiciones que pudimos plantearnos incluso una negociación, y lástima que entonces no se nombró un mediador internacional. Porque ¿cuál era la pretensión de aquel señor? No era tanto una pretensión económica, que estaba en su legítimo derecho de intentarlo, aun cuando sabemos que ya se había producido una indemnización previa por parte del gobierno alemán y que ya el bien había pasado por distintas manos y que el último de los propietarios antes del Estado español había sido el barón Thyssen y lo había sido de buena fe. Y además la obra había estado expuesta en galerías y luego en el museo y por lo tanto no se podía en ningún momento hablar de una ocultación, sino que estaba poseída y en propiedad, en buena fe y por lo tanto sin ningún tipo de ocultación. Sin embargo, las primeras conversaciones con aquel señor Cassirer, que por entonces tenía 80 y tantos años, no era tanto una pretensión económica como una pretensión de reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Pues que ese cuadro había pertenecido a su familia, que ese cuadro había sido sustraído de una manera vil, como fue el régimen nazi. Y por lo tanto, que de alguna manera queda la constancia de eso. Evidentemente, eso el Museo Thyssen sí estaba dispuesto a concederlo. En algún momento estuvimos estudiando la posibilidad de que en la cartela que figura en el museo no solamente se indicara el título de la obra y el autor, sino que también se indicara a quién había pertenecido y qué había sucedido con él. Se planteó también que pudiéramos tener algún tipo de seminarios, encuentros, donde se divulgara mucho más el papel de la familia Cassirer en relación con este cuadro. Y por lo tanto, se llegaron a barajar muchas posibilidades de reconocimientos morales, que no económicos y menos de legales de propiedad. Por lo tanto, aquello fue una de las posibilidades de solución que finalmente no se pudo barajar como definitiva porque el señor Cassirer falleció, quien continuó luego la demanda fue su hijo, donde luego hubo tengo que decirlo, el apoyo de un lobby judío, porque este cuadro representaba gran parte de las reclamaciones frente a otras peticiones del expolio nazi, y además con un fuerte apoyo, tengo que decir, de la Corte americana, que llegó a cuestionar, y ahí fue muy complejo, la jurisdicción donde debía haber este caso, teniendo en cuenta que era un bien de patrimonio histórico español que estaba en España, a quien se reclamaba en España. Nosotros defendíamos que la jurisdicción fuera española, pero bueno, se llegaron a modificar incluso se modificaron normas, quiero recordar, del estado de California, para definitivamente hacer que la sede jurisdiccional fuera allí en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se ve que en fin, no ha tenido esta pretensión su continuidad y su éxito, y por lo tanto el cuadro sigue, y espero que siga siempre, en el Museo Thyssen como parte del patrimonio histórico español. Así que ha habido intentos de todo tipo, intentos con éxito, intentos en este caso sin éxito, pero en mi opinión para éxito de la propia digamos, el Estado español. Y tenemos otras situaciones que son muy interesantes, que son qué sucede con los distintos pecios de barcos hundidos que eran de pabellón español, y quiero defender sobre todo de pabellón de Estado, porque no se trata simplemente de bienes de propiedad privada que estuvieran ahora mismo hundidos, se trata de barcos de pabellón de Estado español, en donde tras el hundimiento todavía hay restos de cuerpos de marinos españoles que deben además ser recuperados y de alguna manera que se les reconozca los honores que merecen. Pero claro, las aportaciones o las aproximaciones políticas son muy distintas. Tenemos el galeón San José,
que como todos conocemos se encuentra hundido frente a las costas de Cartagena de Indias. Fue hundido el 8 de junio de 1708 por parte de la flota británica. Y ese barco, ese pecio, que ha dado lugar a mucha literatura, se menciona en obras de literatura y en torno a cuántos millones puede suponer el tesoro que está escondido en ese pecio San José. Pero no voy a entrar ahora en la valoración económica, que vuelvo a decir, no es susceptible de venta en el comercio, por lo tanto, las convenciones de la UNESCO está claro que lo defienden, y por lo tanto el otro valor, el valor nacional, el valor cultural, es el que tenemos que preservar. Sin embargo, el gobierno colombiano, y recuerdo perfectamente cómo se produjo además unas declaraciones del presidente de Colombia, que después de una visita a España, además, en la que había estado reunido con el presidente Rajoy, donde les habían ayudado además en unas conversaciones con la Unión Europea en temas de visados y facilitar visados a los ciudadanos colombianos, nos encontramos con que 2 días después regresa a Colombia y decide declarar secreto de Estado todo el asunto relacionado con el San José, tanto su ubicación como el acuerdo que había llegado con una empresa en la que llegaba a una compensación económica para que pudiera hacer no solamente el estudio de la ubicación del pecio, sino también la extracción de lo que contenía. Por lo tanto, la relación desde entonces, vuelvo a decir, está en las hemerotecas, podemos ver cómo ha sido una relación muy compleja, donde ya se convierte en una cuestión de estado de lucha por unos bienes culturales cuyo pabellón, vuelvo a decir, es un pabellón de Estado español, pero que independientemente de eso no se trata ahora de defender la propiedad de unos bienes hundidos hace más de 200 años, sino se trata de cómo recuperarlos y de cómo ponerlos a disposición de la comunidad internacional, porque estamos hablando de bienes culturales que deben de ser conocidos y deben de ser difundidos. Este planteamiento, por ejemplo, que de lo que sucedió con el galeón o de lo que sucede todavía con el galeón San José, donde las relaciones se mantienen a nivel diplomático, con lo que supone eso, de esa palabra que no quiero interpretar directamente, sino ahí estamos, en relaciones diplomáticas amistosas. Esta aproximación, vuelvo a decir, es muy diferente a la que se produjo con otro galeón, que fue el de Nuestra Señora del Juncal, que es un galeón que se hundió el 20 de octubre de 1631, muy cerca de la península del Yucatán. En este caso no fue hundido por la flota británica, como desgraciadamente ha sucedido tanto con la fragata Mercedes como con el San José, sino que fue una tormenta que hubo muchas razones que hicieron que se complicara la cosa y el barco, después de días en los que estuvo a punto de naufragar, finalmente naufragó. Ese pecio se conoce dónde está, las aguas no son demasiado profundas. Tengo que decir, y aquí permítame la publicidad que a veces España no se olvida de hacer, España, con ocasión de la recuperación del tesoro o de parte del tesoro de la fragata Mercedes, que se ha hecho después de la devolución de las monedas, ha realizado la arqueología subacuática a nivel de mayor profundidad que se ha hecho en el mundo. Evidentemente no pueden descender buzos, personas, sino que tienen que ser a través de aparatos. Pero vuelvo a decir que España, en uno de sus récords, y no solamente tenemos récords en Roland Garros, tenemos también récords en arqueología subacuática, y este es uno de ellos. Tengo que decir que en caso del Juncal, como antes mencionaba, no se trata de un pecio que esté a gran profundidad, es un pecio que se encuentra a una profundidad bastante razonable, donde pueden bajar buzos, y sin embargo la aproximación es diferente. Aquí se pretende que tanto el gobierno de México como el gobierno de España colaboren en la recuperación de esos bienes. Aquí no va a haber, o al menos no se parece que lo haya, una demanda de restitución por parte de España, una protesta por parte del gobierno de México, un conflicto jurídico, porque ya de antemano está solucionado. De antemano se sabe que lo que se recupere tiene un valor cultural que intentará ser puesto a disposición tanto de ciudadanos españoles en algún museo español como de ciudadanos mexicanos en algún museo mexicano. Lo destaco para que veamos nuevamente que los conflictos no siempre tienen la misma solución
incluso interviniendo políticos y gobiernos. Voy a mencionar algún caso más, que creo que todavía estoy en tiempo, y luego, por supuesto, dejaré algo de ese tiempo para las preguntas. Pero hay otros casos también difíciles, y lo planteo como conflicto, no como restitución, porque finalmente no hay que devolver nada a nadie, pero es un caso que se produjo entre el propio Museo del Prado y Patrimonio Nacional, con ocasión de la discusión sobre dos cuadros del Bosco, un Tintoretto y algún cuadro más, cuyo depósito estaba en el Museo del Prado y que Patrimonio Nacional reclamaba para el futuro Museo de las Colecciones Reales. Bueno, nuevamente, si nos atenemos a temas jurídicos, en efecto, había un decreto del año 1943 que entregaba esos cuadros al Museo del Prado. Sin embargo, había también firmas, y me consta porque yo entonces estaba como consejero gerente de Patrimonio Nacional, y por lo tanto había firmas de depósitos entregados al Museo del Prado, y por lo tanto si se entregaba como depósito, evidentemente era a título provisional. Y sin embargo, al final, bueno, pues hasta se pueden elaborar normas y decretos específicos para este caso, como ha sido para la solución del conflicto, que ahora mismo no está latente ni mucho menos. Así que vuelvo a decir, hay conflictos y hay soluciones de todo tipo. Algunas otras cuestiones tienen un entramado jurídico todavía más complejo porque tienen otras intenciones. Voy a poner otro ejemplo que me tocó vivir cuando yo era director gerente del Museo Thyssen, que fue la reclamación que hizo Borja Thyssen de una tabla de Goya de la que decía que era propietario. En aquellos momentos estaba en depósito en el museo y el legítimo propietario era un trust, y por lo tanto, como director gerente, yo no pude entregarle a Borja Thyssen, aunque había una cierta apariencia de legalidad o de propiedad, un cuadro que era perteneciente a un trust. Bueno, nuevamente vuelvo a decir que está en las hemerotecas, pero curiosamente lo que había detrás de esto, porque luego Borja interpuso o me interpuso a mí, a algún abogado representante de la familia Thyssen, una querella, pero lo que había detrás era una querella catalana, es decir, un intento de buscar información por otras razones. Así que detrás de todo esto, como se ve, no solamente cuestiones legales, políticas, familiares, sociales, sino que hay mucho detrás. Y por último, quería mencionar la situación en la que se está produciendo, porque es una situación viva que ha sido los destrozos y las propias utilizaciones por parte del Daesh de muchos de los bienes en yacimientos arqueológicos o incluso en museos o en lugares como Palmira, donde todos conocemos que se han producido no solamente destrozos, pero sino también expolios, y que han servido para financiar las actividades terroristas del Daesh. Así que ahí hay que tener todavía un cuidado mucho mayor, porque ya no se trata solo de restituciones, se trata de todo un mercado negro que existe en el mundo y que todos lo sabemos. No solamente se producen estas situaciones y comercio del que no podemos tener mucha constancia, salvo que entremos en lo que llaman la dark web y en el mercado negro, pero se está produciendo una financiación del terrorismo. Y por lo tanto no solamente ya es terrorismo la propia actividad de preparación de un atentado, sino, como ya sabemos, es terrorismo la financiación y cualquier participación en la financiación de actividades terroristas. En este caso, tengo que decir que también da mucho juego, no solamente para la literatura, y no voy a hacer publicidad de la novela que yo he escrito en referencia a esto, salvo que los organizadores me lo permitan, sino que lo que hay que comprobar también es que detrás de una reclamación de bienes histórico-culturales no solamente hay una cuestión jurídica, sino unas complejas situaciones políticas y de financiación y de búsqueda de un aprovechamiento que por lo tanto tenemos que tener todos en cuenta. No quiero seguir utilizando más la palabra, me habían pedido que fuera breve, espero estar en el tiempo que se me había indicado y por lo tanto concluyo aquí, y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto atenderé cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que para dar tiempo a todos los ponentes vamos a dejar las preguntas para el final, tratar de agruparlas.
Creo que has hecho una exposición bastante clara del tipo de ejemplos sobre restitución y las implicaciones que van mucho más allá de un debate o de una reclamación puramente jurídica, como bien acabas de resumir ahora mismo. Y has puesto el punto de mira en un aspecto muy importante, y es que cuando hablamos de bienes culturales, el hincapié hay que hacerlo en el aspecto cultural. Y esa evolución teórico-doctrinal sobre esta clase de bienes, cuando ahora se habla de bienes culturales, cuando antes se ponía mucho el peso en el aspecto más bien histórico o el valor económico que tienen, pues está al hilo de la evolución que se advierte actualmente en la esfera internacional sobre cómo tratar esta materia, ¿no? ¿Cuál es la debida protección a este tipo de bienes sin perder la perspectiva de la vinculación identitaria con los pueblos que los han creado, ¿no? Y esa es fundamentalmente la razón por la que este debate es tan complejo y en el que no simplemente se trata de una cuestión de quién es propietario de qué, sino que se trata de resarcir a veces un dolor moral o una herida abierta con la colectividad que a través de los mecanismos de restitución se trata de resolver, ¿no? Y también has dado ejemplos muy, muy ilustrativos de que aquí se abre una especie de caja de Pandora donde la vía de la negociación o la búsqueda de métodos alternativos para buscar un fin similar también está abierta, ¿no? Y tomándote a ti el relevo, le cedo la palabra a Isabel, que sé que nos va a hablar de algunos casos donde no existe una restitución en sentido, digamos, stricto sensu, pero existen mecanismos donde se pretende alcanzar una solución que de alguna forma contente a las partes implicadas y sea una manera alternativa a la restitución tal y como la concebimos, ¿no? Desplazamientos de piezas, porque hay muchas formas de tratar de dar respuesta a esas demandas. Y bueno, encantada de estar aquí con todos nosotros. Isabel, te agradecemos mucho tu participación y bueno, ya te cedo la palabra para que nos ilustres. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la sección de Derecho y Cultura del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y especialmente a su presidente, Antonio Muñoz Vico, y a Marta Suárez Mansilla y Laura Sánchez Gaona por organizar esta sesión y por darme la oportunidad de compartir mesa con estos ponentes, aunque sea algunos de ellos de forma telemática. Como Marta ha señalado, el enfoque de esta sesión es abordar la restitución de forma práctica. Y para ello es fundamental contar con el papel de un museo. Un museo, además, como el Museo Nacional del Prado, con más de 200 años de historia, un museo que es en sí mismo un hecho patrimonial, que es un lugar de memoria y además cuyo desarrollo transcurre en paralelo a la propia evolución y valoración del concepto de patrimonio por parte de la sociedad española. Por eso yo hoy os voy a mostrar algunos mecanismos de recuperación de bienes. Como ha señalado Marta, no voy a hablar de forma estricta de restitución, que sabéis que además restitución es un término que se comienza a utilizar a partir de la Convención de la UNESCO de 1970, ya que yo en muchos casos voy a hablar de ejemplos anteriores. Mecanismos como por ejemplo la permuta de bienes culturales, como los depósitos de larga duración o como la participación de la sociedad civil a través de la adquisición de bienes en el exterior y posterior donación al museo. Que además estos mecanismos van a cubrir dos supuestos muy diferentes, el caso de bienes que están en poder de museos y el caso de bienes que se encuentran en manos de colecciones privadas o en el mercado del arte. Estos mecanismos en un primer momento respondieron más bien a la inexistencia de un instrumento jurídico eficaz, pero vamos a ver cómo a día de hoy han vuelto a cobrar actualidad al hilo de lo que también se ha comentado ya, y es las últimas recomendaciones de los organismos internacionales que van dirigidas a conseguir mecanismos más dirigidos a la mediación, a la negociación extraoficial y a la resolución de conflictos, en definitiva, de una manera más creativa. Por eso, lo que yo hoy os voy a proponer, en definitiva, es un recorrido por algunas de las obras del Museo del Prado que seguro que conocéis, pero desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de su origen y de su forma de ingreso en el museo. Hoy lo que voy a hacer, en definitiva, es animaros a que leáis la letra pequeña de las cartelas, porque como buenos juristas seguro que sabéis que muchas veces lo más importante se esconde en esta letra pequeña. El artículo 34 de la Ley de Patrimonio Histórico Español
contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda concertar con otros estados la permuta de bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al patrimonio histórico español por otros de al menos igual valor y significado histórico. Esta posibilidad no se concibe únicamente para bienes que hayan salido de manera ilegal, pero es cierto que es un mecanismo que puede resultar muy útil para resolver algunos conflictos. Hay que decir además que esta permuta es algo extraordinario, porque en España los museos públicos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no pueden vender sus colecciones, porque ya sabéis, son bienes de dominio público y por tanto inembargables, imprescriptibles, y esta sería una excepción que se contempla además específicamente en el artículo 28.2. Precisamente para evitar arbitrariedades, la ley establece un triple filtro. Va a exigir 3 informes que van a ser además preceptivos y vinculantes. Por una parte, un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un informe de la Real Academia de la Historia y un tercer informe de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales, que como seguro sabéis es ese órgano consultivo, colegiado, adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene, entre otras funciones, dictaminar los permisos de exportación temporal y definitiva, informar las adquisiciones de bienes con destino a museos, valorar los bienes culturales a efectos de aplicación de medidas de fomento y, en este caso también, va a informar las permutas. El procedimiento no es excesivamente complejo, se autoriza mediante Real Decreto, que es competencia del Ministerio de Cultura y exige la aprobación previa del Consejo de Ministros. Su ejecución se va a llevar a cabo finalmente mediante un convenio entre las 2 instituciones afectadas, que generalmente suelen ser museos. Este convenio ya va a regular cuestiones más específicas, como el lugar en el que se produce la entrega, quién se va a hacer cargo de los gastos inherentes al traslado, en qué fecha se van a producir, y a partir de la firma de este convenio ya se puede dar de baja el bien en la colección del museo, se va a facilitar su exportación y este además va a ser uno de esos supuestos en los que lógicamente el Estado no va a poder ejercitar la oferta de venta irrevocable cuando solicite la exportación. De igual forma, el bien que ingrese en las colecciones de España se va a facilitar su importación y ya se va a poder dar de alta en el patrimonio tras la firma de este convenio. Esta medida, sin embargo, no es nueva, no es una novedad de la ley del 85. Ya en la ley de 1933, que sabéis que es una ley que tuvo una vigencia de más de 50 años, se contemplaba esta opción. Y esto es lo que permitió que en 1941 se llevase a cabo uno de los grandes intercambios de obras de arte, como ya ha mencionado Miguel Ángel. Esta imagen que veis aquí es la carátula del cuadernillo del expediente de este intercambio que se conserva en el Museo Nacional del Prado. Como también ha señalado ya Miguel Ángel, lo cierto es que este intercambio fue una verdadera operación de diplomacia al más alto nivel, que estuvo propiciada directamente por el régimen de Franco y el de Pétain en Francia, y se enmarca en un contexto geopolítico muy concreto, como fue la necesidad de mantener la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial. Si vais al Museo del Prado, si habéis tenido la oportunidad de volver a ir después de esta pandemia y habéis visto la exposición Reencuentro, veréis que entre las obras más representativas se encuentra esta Inmaculada Concepción de Murillo del Hospital de los Venerables, que es también conocida como la Inmaculada de Sud. Y esto es así porque es una de las obras que se lleva Sud, que fue probablemente el responsable de uno de los grandes episodios de expolio en España. Hasta tal punto el expolio fue importante que en 1851, cuando él muere, en su colección se conservan nada menos que 15 obras de Murillo, 15 de Zurbarán y 7 de Alonso Gala. Entre estas obras se encontraba lógicamente esta Inmaculada. Esta Inmaculada era una pieza extraordinariamente valorada en ese momento y de hecho en 1852, cuando se subastan sus bienes, va a concurrir a la subasta el Museo del Louvre y se la va a adquirir esta pieza al final por 615.000 francos, la cantidad más alta pagada jamás por una obra de arte. Se sabe que a esa subasta asiste también la propia reina Isabel II para conseguir hacerse con la obra, pero desgraciadamente no lo consigue. Es decir, que desde el momento en que esta obra sale de España, España está intentando recuperarla. Y se sabe, de hecho, que hubo intentos en los años 20, justo en los años 30, pero empieza la guerra civil y se paralizan las negociaciones.
Pero esta no era la única pieza que España estaba intentando recuperar. Había otras piezas muy significativas y muy vinculadas con el origen de la cultura española que también se encontraban en Francia. Por ejemplo, la Dama de Elche, que sabéis que fue fruto de un hallazgo casual y se vende en 1897 también a este museo, o el Tesoro de Guarrazar, que sufre una suerte bastante parecida a la de la Dama de Elche, y bueno, algunos restos íberos que estaban muy de moda también en Francia en ese momento, como la Esfinge de Agos o la Esfinge de Salora. España, como os decía, quiere recuperar estos bienes, pero España también sabe una cosa. España había encargado un informe a los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y sabía que realmente no tenía derecho para plantear la devolución de estas obras. Así que en el marco de estas negociaciones plantea una solución que va a implicar cierta reciprocidad, pero que va a seguir siendo beneficiosa para España. Y por eso lo que propone es un intercambio. ¿Qué ofrece España? España va a ofrecer este retrato de Mariana de Austria de Velázquez, un retrato del que el Museo del Prado conservaba 2 copias. Aquí veis las 2 copias. Se pide a Francia que elija una de las 2, con tan buena fortuna para España y tan mala fortuna para Francia, que el cuadro que eligen los franceses es el que años después se demuestra que pertenece al taller de Velázquez y no era de Velázquez. Se ofrecen también varios grecos, ellos eligen al final este retrato de Antonio de Covarrubias y un tapiz basado en uno de los cartones para tapices de Goya, riña en la venta nueva. Pero además hay un tipo de bien que también ha señalado ya Miguel Ángel en su intervención, que es la devolución de los legajos de Simancas. Aquí España no plantea un intercambio y de hecho va a quedar fuera de este convenio, sino que lo que va a reclamar es una devolución, porque además a eso se había comprometido Francia en su momento. Y por esto, en todos los documentos de la época, España dice que solicita la devolución por amistad. Me parece que es desde luego la mejor forma de recuperación de bienes culturales, este método de devolución por amistad. ¿Se sigue utilizando la permuta? Es cierto que no es una medida excesivamente utilizada, pero sí hay un ámbito en el que es especialmente frecuente, y es en el ámbito del patrimonio militar. Quizás porque, como hemos hablado, aquí hay un sentido mayor no solamente del valor histórico, del valor cultural, sino de un auténtico valor simbólico. Y así, por ejemplo, en 2010 en España tienen lugar 2 permutas. Una es una permuta de banderas con México. Se trataba de una de las últimas enseñas de los españoles en México en la independencia y una de las primeras de los independentistas mexicanos. Y este intercambio se realiza entre el Museo de Chapultepec y el Museo del Ejército. Otra permuta en este momento es una permuta bastante original y es una permuta entre el Museo Tecnológico de Berlín y el Museo Aeronáutico de Madrid, el Museo de Cuatro Vientos. En Berlín localizan un avión Cóndor que quieren restaurar y se dan cuenta de que no tienen motor. Investigando descubren que en este museo se conservan nada menos que 4 motores de este modelo de avión. Entonces proponen un intercambio, España va a entregar un motor, hay que tener en cuenta que es una pieza seriada, con lo cual tenía todo el sentido que pudiera salir del museo, y a cambio reciben un motor BMW de 1918 que ellos no tenían. En ocasiones, la reciprocidad no implica necesariamente una permuta, sino que hay otras posibilidades, como son los depósitos de larga duración, o para ser más exactos, los comodatos de larga duración, porque implican una exposición. Esto es lo que ocurrió con los frescos de San Baudelio de Berlanga. Sabéis que probablemente uno de los episodios más dramáticos de la historia del patrimonio en España es el que protagonizaron los frescos de San Baudelio de Berlanga. En 1917, la ermita de San Baudelio había sido declarada Monumento Nacional, pero sin embargo en 1922 sus propietarios, que eran los vecinos de Casillas, venden la obra, consiguen vender estos frescos. Los frescos son arrancados, se organiza un escándalo enorme, hay una real orden del Ministerio de Instrucción Pública que consigue paralizar la venta y además consigue que los frescos sean reintegrados a su lugar de origen. Pero, sin embargo, sorprendentemente, una sentencia del Tribunal Supremo de 1925 va a dar la razón a los vendedores, va a declarar que la venta es legal y va a permitir su salida de España. De esta forma salen de España, se dispersan entre varios museos y una parte de estos frescos se conservaban en el Metropolitan, en concreto en The Cloisters. Entonces, Estados Unidos
lo que va a proponer en 1957 es un canje. Le ofrece a España depositar estos frescos de San Baudelio en el Museo del Prado a cambio de que se deposite en el museo este ábside de la iglesia de San Martín de Fuentidueña. El Prado, España en este caso, accede y aquí veis el montaje actual del ábside románico que probablemente muchos hayáis visto cuando hayáis viajado a Nueva York, que es bastante impactante. Aquí veis unas imágenes de cómo se desmonta piedra a piedra, cómo se marca. Arriba veis el estado en el que se encontraba la iglesia cuando sale el ábside, que también creo que es importante verlo, y el estado actual. Además, Estados Unidos en este caso va a restaurar la otra ermita que había en el pueblo. Y esto es, como os decía, un comodato de larga duración. Aquí veis alguna de la documentación que se conserva en el Prado, las actas de recepción de 1957 con el Metropolitan. Pero si de algo puede estar orgulloso el Museo del Prado es de la larga tradición de mecenazgo. Una tradición de mecenazgo que no solamente ha cambiado el museo, sino que realmente ha cambiado la realidad del patrimonio histórico en España, ya que han sido muy frecuentes las adquisiciones de obras en el exterior que luego han sido donadas al museo. Esto es especialmente importante porque estamos hablando de un momento, como por ejemplo principios de siglo, un momento en el que el museo no tiene presupuesto o su presupuesto para adquisiciones es muy escaso. Pero además el museo no puede competir en los mercados internacionales con los coleccionistas y los museos de ámbito anglosajón que están formando sus colecciones respaldados por su capacidad económica. Por lo tanto, en muchos casos son obras que se hubieran perdido y que nunca se hubieran recuperado para España. En 1894, por ejemplo, el pintor Raimundo de Madrazo dona al Museo del Prado estos 2 cartones para tapices de Goya que habían sido robados en 1869 en la Real Fábrica de Tapices. Una cosa bastante curiosa es que muchas de estas donaciones que implican recuperación de patrimonio histórico se realizan precisamente por donantes extranjeros. Es este caso del Socorro de Génova de Pereda, una obra fundamental porque formaba parte del programa iconográfico del Salón de Reinos, con lo cual es previsible que cuando se complete el proyecto de rehabilitación pueda volver a su ubicación original. Esta obra también había salido de España durante la ocupación francesa y un húngaro, Marcel Lennems, va a devolverla a España en 1912. Una suerte muy parecida corre esta obra de Frank Kessel en las 4 partes del mundo. Esta obra en concreto había salido en el equipaje de José Bonaparte y va a ser el conde Hugo el que la done al Museo del Prado también en 1865. Incluso una obra tan emblemática y tan imprescindible en el Museo del Prado como las pinturas negras de Goya son fruto de una donación en este caso del barón de Rayet. Él las saca a Francia, intenta venderlas en la Exposición Universal de París de 1878 y finalmente se arrepiente y decide que esas obras deben estar en España y utiliza esta expresión: era una lástima que se perdieran para su patria. O sea que ya había realmente una conciencia de la importancia de que el patrimonio histórico español permaneciese en España. Afortunadamente, esta tradición se ha mantenido a lo largo del tiempo y en 2015 Plácido Arango, que además fue presidente del Real Patronato del Museo del Prado, realiza una espectacular donación al museo de 25 obras. 25 obras de artistas, sobre todo del Renacimiento y del Barroco español. Tiene obras como Herrera el Mozo, la que veis aquí del Sueño de San José, Valdés Leal, Zurbarán, Luis Tristán, Pedro de Campaña. Es una donación realmente espectacular. Pero hay algo todavía más importante en esta donación y es que la mayor parte de las obras habían sido adquiridas en el extranjero, con lo cual se convierte en una operación de recuperación de patrimonio muy importante para España. Pero además Plácido Arango no hace esto solamente con el Museo del Prado, sino que en 2017 hace una donación muy parecida al Museo de Bellas Artes de Oviedo en homenaje a sus padres que eran de origen asturiano y que también constituyen una operación de recuperación de bienes culturales. William Jordan era un historiador americano, un hispanista, que en 1988, hojeando un catálogo de una subasta de Londres, vio este fragmento, este retrato que, como él decía, le recordaba su admirado del arquero. Él adquiere la obra
De hecho, ni siquiera recordaba la cantidad porque no había sido en absoluto una cantidad significativa, y tras su restauración y estudio se descubre que es un boceto de Velázquez para la expulsión de los moriscos. Había una inscripción que figuraba que era un retrato de Rodrigo de Calderón, pero finalmente era el retrato de Felipe III. Él en ese momento se plantea, precisamente con esta idea de retorno de Viena a España y por su vinculación con el Prado, se plantea devolver la obra y donarla al Museo del Prado. El problema es que él era norteamericano y si donaba esa obra directamente al Museo del Prado no tendría derecho a ningún beneficio fiscal. Aquí lo que se hace es, con la ayuda de un grupo de mecenas norteamericanos, es crear una asociación, American Friends, que está sujeta a la legislación americana, y a través de esta asociación se canalizan todos los proyectos de ayuda al Museo del Prado desde Estados Unidos. Son muy activos, la verdad es que nos ayudan en muchos temas. Y en este caso, él va a donar la obra a American Friends y American Friends la ceden como dato al Museo del Prado. No es posible hablar de recuperación de bienes en el Museo del Prado sin citar el caso de la Marquesa de Santa Cruz. Sobre todo porque es un tema que, aunque han pasado ya más de 30 años, sigue estando de plena actualidad y sigue ocupando páginas en los periódicos y además sigue generando cierta polémica. Sabéis que en 1983 aparece este cuadro que había sido ofrecido al Museo Getty por 12 millones de dólares. De hecho, una de las personas que se pone en contacto con el Museo del Prado y lo comunica va a ser William Jordan. En este momento se inician las investigaciones, se identifica quiénes habían estado implicados en la operación de compraventa, se abren unas diligencias previas que van a dar lugar a un sumario por un delito de contrabando y de falsedad en documento público, porque la obra había salido con un permiso de exportación falso y se estaba vendiendo con un permiso de exportación falso. Esto se comunica al Museo Getty y el Museo Getty desiste de la compra, pero a través de un intermediario inglés la obra se traslada a Suiza, aquí la adquiere una compañía, esa compañía se la vende una segunda compañía, aunque estas dos compañías eran del mismo propietario, Lord Wilbur. En este momento Javier Solana, que era ministro de Cultura y que a día de hoy es el presidente del patronato del Museo del Prado, encarga al abogado Rodrigo Uría que inicie las negociaciones para tratar de recuperar la obra. Les va a comunicar que los permisos de exportación son falsos, pero los abogados ingleses alegan que es un propietario de buena fe y que, por tanto, lo único que estaría dispuesto es a vender la obra. España, lógicamente, no puede pagar los 12 millones y lo que se plantea es pagar una cantidad simbólica a modo de indemnización. Se paralizan las negociaciones, se da un ultimátum y finalmente la obra se anuncia que va a salir a subasta en Christie's. Es aquí cuando ya España contrata a unos abogados, que eran los abogados además de la reina de Inglaterra, y se inicia un procedimiento. ¿Qué ocurre? Que realmente la reclamación era muy compleja. Si estamos pensando en la Convención de la UNESCO de 1970, no fue ratificada por España hasta 1986. La ratifica en febrero, pero con efectos desde abril, y sabemos perfectamente que la obra en 1983 ya estaba en el Museo Getty, con lo cual no se podría aplicar. Por otra parte, España no tenía ningún título de propiedad sobre la obra, o sea que recurrir al derecho civil para tratar de reclamarla tampoco era una vía. En ese momento Christie's había suscrito un código de conducta para comerciantes de arte en 1984 y se trata un poco de utilizar este código de conducta, pero España no era parte de ese código y no dejaba de ser un código de buenas prácticas, un código ético. Y finalmente lo que va a plantear España es presentar una acción declarativa para que al menos se reconozca que el permiso de exportación es falso. Y eso sí que se consigue que salga cuando se anuncia para la subasta, esté en una separata y además que conste expresamente que la obra está sometida a una reclamación por parte del Reino de España. Todo esto hace que finalmente el propietario acceda a vendérselo a España por 6 millones de dólares. Este pago se establece que se haga un primer pago de 3,5 millones y un segundo de 2,5 millones. El problema es que había que actuar muy rápido y España no tenía en ese momento ese dinero. Y lo que va a hacer es recurrir a la sociedad civil. Estas son las 75 empresas que colaboraron para la adquisición de la obra, en una operación, yo creo que sin precedentes, para la captación de fondos, ya que lo consiguieron en un espacio de tiempo
realmente muy breve y en un momento como 1986, que no estamos hablando de la evolución que ha habido del mecenazgo en los últimos años. Y como no quiero pasarme de mi tiempo, que debo estar ya así, únicamente insistir, aprovechar en la importancia de los incentivos fiscales para la recuperación del patrimonio en el exterior, porque como dice el preámbulo de la ley, es verdad que el patrimonio se protege, no se protege necesariamente con medidas que limitan y prohíben, ¿no? Con medidas que limiten y prohíban, sino también con medidas que estimulen el crecimiento, como estos incentivos fiscales que, como habéis visto, pueden ser una gran ayuda para estas operaciones de recuperación del patrimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que nos has dado muy buenos ejemplos de cómo lograr pues la recuperación de piezas con vías alternativas a lo que quizás a priori nos viene como primera idea, que es una reclamación, ¿no? Y quiero quedarme con el apunte con el que cerrabas, ¿no? Que es cuál es la importancia de la contribución de la sociedad civil y cómo se puede llegar a un ejercicio de responsabilidad por parte de personas o profesionales que tienen que tratar con bienes culturales o que se sienten compelidos a contribuir de una manera un poco más desde la modestia o desde la participación más particular, pero que obviamente contribuye a todo este fenómeno de la recuperación, el retorno o la búsqueda de alternativas, ¿no? Y tomando un poco este hilo, quería hacerle la palabra a Diego López de Aragón, que como anticuario también ha tenido la experiencia de tener que participar en algún procedimiento de restitución por situaciones que le ha tocado vivir, ¿no? Por su desarrollo profesional, y que nos va a poder compartir. Es decir, también es, como decía, una parte de ejercicio desde la ética profesional para esta función de recuperación del patrimonio. Pues sin más, Diego, te cedo Muchísimas gracias, Marta. Antes de nada, agradecer a ti, Marta, a Laura, al Colegio de Abogados, este tipo de jornadas que me parecen interesantísimas, y además agradecerlo en especial que también la parte comercial estemos aquí sentados. Porque desde mi punto de vista, y antes de empezar lo que he venido a exponer, una situación que me ha sucedido a mí en primera persona, quiero decir que las obras de arte siempre han costado dinero. A todos los artistas se les pagó en su día. Velázquez cobraba, Murillo cobraba, Zurbarán cobraba, o bien por la Iglesia o bien por la corte, pero ese valor que tienen las obras de arte creo que habría que ser justos con él y no aprovecharse, y perdón que lo diga de esta manera, pero es que lo he vivido en mis propias carnes, de determinadas leyes de patrimonio en las que cuando te declaran una obra inexportable, las ofertas que te hacen a nivel nacional son un 20, un 25% de lo que esas obras valen en el mercado internacional. Con ofertas y te las declaran inexportable y no ejecutan la compra. No les interesa comprarla, pero sí las consideran bien de interés cultural nacional. Entonces, dicho esto, que es la ley, hay que aceptarla y la aceptamos todos, tanto dentro como fuera, pero sin embargo, desde el punto de vista comercial, nosotros nos jugamos muchísimas veces el riesgo de adquirir obras de arte sin una documentación específica. De hecho, nuestra profesión de lo que se trata es de documentar esas obras. Y gracias a esa documentación yo he vivido los últimos años pues, una situación muy concreta, que es por lo cual estoy aquí invitado y que os voy a comentar. Un compañero mío, un anticuario de la Granja San Ildefonso, Ángel Escorial, me llama y me dice que el heredero universal de un embajador español en Jordania, en los años 60, había fallecido y su sobrino había heredado la colección completa porque era coleccionista. Tenía su residencia en Madrid y querían situar en el comercio las obras de arte que había adquirido el embajador durante toda su vida. Esto es bastante habitual en nuestra profesión. Yo hago bastantes testamentarías de grandes familias y también, por otra parte, pues solemos acudir a particulares que quieren poner en el mercado obras de arte. Entramos en la casa, era una casa con una colección de arte que en principio yo me quedé muy sorprendido porque tenía desde arte egipcio, arte romano, arte islámico, después tenía decoración como todas, y tenía una grandísima biblioteca que a mí me suelen interesar bastante. Y ya en el piso de abajo vi 3 fragmentos estructurales en piedra que inicialmente representaban gótico francés, aparentemente era siglo XIII, transición al XIV. Me gustaron muchísimo por su valor estético y porque se veía que tenía una calidad excepcional.
y simplemente preguntamos el precio, le pregunté el origen, nos comentó el sobrino que él desde pequeño, y estamos hablando de una persona de 60 años, las había visto en el mismo sitio en la casa y que no tenía absolutamente ni idea de lo que era. Entonces nos pidió una cifra que no era precisamente barato, pero tanto Ángel como yo decidimos adquirirlas. Así lo hicimos. Entonces yo, como hago siempre con todas las obras de arte que adquiero, lo primero que hago es ir al Ministerio de Cultura, solicitar el permiso de exportación. En este caso en concreto lo solicité como época indeterminada, porque yo no tenía muy claro que también fueran gótico francés, y empecé a estudiarlas. Como un mes después, el Ministerio me concedió el permiso de exportación de estos elementos arquitectónicos. Como un mes después me llama el sobrino del embajador y me dice que ha encontrado en la biblioteca de su tío un libro de una excavación en Jordania realizada en 1937 por el señor Blueck, que era un judío americano de la Universidad de Cincinnati, y en el año 37 habían hecho un joint venture con el Reino de Jordania y Estados Unidos y Jordania decidieron excavar un monumento que es Kibbutz Artanu. Está a 70 kilómetros de Petra, pero es el monumento más importante desde el punto de vista histórico y que ha permitido datar inclusive Petra del arte nabateo, de los nabateos. Y curiosamente, las 3 obras que nosotros habíamos adquirido estaban ahí publicadas como parte de la fachada principal de entrada al monumento Kibbutz Artanu. Entonces, claro, yo recojo el libro, me quedo bastante sorprendido con el cambio que había dado la adquisición de esas obras y me pongo a investigar a ver quién era actualmente, porque lógicamente el doctor Blueck había fallecido, y encuentro que una catedrática de la Universidad de Oxford, la señora Judith Mackenzie, había publicado en 1969, había reeditado el libro de Blueck, y de hecho su tesis doctoral la realizó sobre el arte nabateo viviendo en las cuevas de Petra, y era una persona, de hecho, la que tenía más conocimiento a nivel global del arte nabateo. Yo le escribo un primer correo electrónico, como habitualmente hacemos, porque colaboramos muchísimo y gracias a los museos, a los conservadores y a la gente que está alrededor de la historia del arte, podemos documentar las piezas y volver a situarlas en su contexto, porque en el fondo nuestra profesión es encontrar fuera de lugar y volver a situar en su lugar, que casi siempre al final van a ser instituciones públicas o fundaciones o grandes coleccionistas que después donan, como muy bien nos ha dicho Isabel, esas obras a museos. Es decir, el fin son los museos, está clarísimo. Y yo le escribo un primer correo explicándole la historia completa de la casa del señor Durán Lóriga, del embajador, de su sobrino, del que habíamos adquirido. Y directamente parece ser que tenemos en los comerciantes de obras de arte el estigma, y que siempre está alrededor, encima en la introducción lo ha explicado muy bien, como del robo, el expolio, la explotación ilícita, que sí es cierto que hay una parte de la profesión que lo hace, la financiación a grupos terroristas y demás, pero hay una grandísima parte dentro del comercio de las obras de arte que nos dedicamos a intentar salvar y defender los bienes culturales. Por supuesto, comercialmente, porque es nuestra profesión, pero el fin es el mismo. Entonces me contesta diciendo que inmediatamente tengo que proveerle de factura de compra del embajador de Amán en 1969 o algún documento que acredite que era el propietario. Entonces, claro, yo me quedo muy sorprendido porque, lógicamente, nosotros compramos con una factura, se hizo una transferencia bancaria, pedí mi permiso de exportación, había comprado de buena fe, lícitamente, y en ese momento era perfectamente vendible en todo el mundo, porque tenía mi permiso. Pero hay que andarse, lógicamente, estábamos hablando del año 2017, en ese momento estaba todo el tema del Daesh encima de la mesa, esto procedía de Jordania, está muy cerquita, y lógicamente, independientemente de que sabíamos que esas obras estaban en España desde el año 60, yo decidí llamar al responsable de la UPO de Patrimonio, a Carlos González de Barindiarán, responsable del Ministerio de Cultura para Bienes de Exportación, la Junta de Calificación. Hice una reunión en mi galería
expuse el tema tal y como había sucedido y también busqué, lógicamente, un asesoramiento legal específico sobre esta materia. En todos y cada uno de ellos me dijeron que se había comprado lícitamente, que se había tenido un permiso de exportación lícito, que ningún Art Law Register, ninguna base de datos internacional tenía esas obras como robadas. De hecho, Amman no sabía ni que les faltaban en el museo, porque al final lo que pasó con esa excavación es que se repartió entre el Museo de Cincinnati y el Museo de Amman, de Arqueología, y que estaba un poco en un limbo de que legalmente eran mías, pero que yo debía de hacer lo que considerara oportuno. Lógicamente, nosotros, yo soy tercera generación en el mundo de las obras de arte, cuidamos muchísimo nuestros movimientos, porque un solo movimiento fallido arrasa nuestra ética, nuestra trayectoria profesional de los últimos 60 años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos las cosas. En ese momento yo me pongo en contacto con el sobrino del embajador, le digo que le ayudo en la biblioteca de su tío a buscar entre los miles y miles de documentos que había allí, a ver si encontrábamos algo. Al mismo tiempo, Judith Mackenzie me pone en contacto con la familia real jordana, a ver si el rey Hussein había regalado al embajador estas obras, con lo cual, desde mi punto de vista, no serían suyas, sino que serían de patrimonio nacional, porque sería un regalo en base a su ejerciendo como embajador en un país representando a España. Entonces tampoco serían suyas y el documento no aparece. Entonces, después de hablar tanto con Ángel, mi socio, como con mi padre, mi socio, decidimos donar las piezas al Reino de Jordania. En este caso, lógicamente, nosotros teníamos una pérdida económica importante, pero sin embargo, es un limbo jurídico de decir, ¿qué me voy a meter? A luchar contra el Reino de Jordania, el derecho internacional, sobre unas obras que ellos tienen publicadas que las sacó el señor Blue y que yo no tengo forma clara ni concisa de documentar cómo han entrado en España. Y entonces me pongo en contacto, bueno, a través de la princesa Dana Firas, que es la representante del Reino de Jordania para todos los temas artísticos, nos ponemos en contacto con la embajada jordana en España y decidimos realizar la donación. El Ministerio de Cultura apoyó inmediatamente nuestra iniciativa, de hecho nos ayudó muchísimo en cuanto a la exportación internacional y las obras llegaron a Amman finalmente. A partir de ahí a mí me sorprende mucho, porque esto, lógicamente, yo la única carta que me quedaba por jugar en toda aquella gestión era intentar, de alguna manera, dejar en relieve lo que había hecho la Galería López de Aragón, las circunstancias de estas características. Me puse en contacto con determinados medios de comunicación españoles, inclusive la agencia EFE, y aquí no tuvo ninguna repercusión. Gracias a Dios, tanto en Inglaterra, en Oxford, como Arts Newspaper, que aquí traía el artículo de varias páginas, como la propia princesa Dana Firas, a nivel internacional tuvo muchísima repercusión. Porque efectivamente, además aquí lo titulan en el restitución de obras de arte. Claro, restitución de bolsillo particular, pero es una restitución. Entonces, en muchas ocasiones, yo lo que, y con mi introducción que he hecho, que no quiero que se me malinterprete bajo ningún concepto, lo que sí me gustaría es que intentáramos, o sea, que nosotros, los comerciantes, estuviéramos en la misma mesa como estamos hoy, pero que además, si por ejemplo, como me ha pasado, yo intento exportar un cuadro de Francisco de Goya, que tengo un retrato más de Francisco de Goya, por decirlo así, de Fran Bermúdez, y tengo una oferta directa del Museo de Boston en 4 millones de euros, no me puede decir el Estado español que es inexportable y que me ofrecen 850.000 euros. Porque me parece que debe ese cuadro, desde mi punto de vista, si se cuelga en el Museo de Boston y pone España, al igual que la reja de Ablé, o al igual que el ejemplo que ha puesto Isabel en los claustros, a mí me parece que lo que estamos es vendiendo cultura y demostrando la historia que tenemos en este país. No tiene que estar todo, desde mi punto de vista, en museos españoles. Vamos a dejar que el arte fluya. De hecho, en esta jornada estáis hablando de temas delicadísimos, porque desde mi punto de vista todos los museos del mundo están llenos hasta arriba de lo que se llamaban, después de cualquier guerra, el que ganaba la guerra tenía su botín de guerra. Y su botín de guerra eran las obras de arte del país. Y eso lo vemos en todos los museos del mundo. Entonces, si se empieza efectivamente a restituir a cada uno lo que le corresponde por temas culturales o por temas... aquí lo único que vamos a hacer es cambiar los cromos de museo a museo.
cuando efectivamente en los museos están magníficamente conservadas, magníficamente expuestos, las exposiciones que se hacen son geniales. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado en por dónde se empieza, porque a ver dónde se va a acabar. Grecia ya estaba con el tema de cuando Europa la tiene que rescatar, diciendo, bueno, pues cobréis alemanes o que si llevaron una segunda cosa. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo se toman estos temas legalmente. A partir de ahí, yo me siento encantado de haber tenido contacto con la familia real jordana gracias a estas piezas, encantado de estar aquí y de poder en primera persona decir una experiencia que en ningún momento te duele el dinero, porque realmente cómo han sido esas piezas expuestas en el Museo de Amán y la valoración que nos han dado como profesionales. De hecho, gracias a los medios de comunicación internacionales, yo al día siguiente tuve más de 20 correos electrónicos y llamadas de los mejores coleccionistas del mundo, de grandes museos internacionales. Y lo que me da un poco de pena es que no haya repercusión en España en la noticia buena. Parece ser que tiene que ser mala para que salgan todos los medios de comunicación. Y desde aquí pido que cuando también haya una noticia buena, le hagamos hincapié, porque es suma y sigue, no es restar como en muchos otros casos. Y bueno, yo como exclusivamente podría hablar durante horas y horas y horas de exportación, de importación, de problemas, de no problemas, de otros percances que hemos tenido. Llevamos exponiendo en la Feria de Maastricht 25 años, yo llevo el stand y allí me viene el Interpol a decirme esa pieza se robó en 1982. Y le digo, pues muy bien, yo lo he comprado aquí está el catálogo de Sotheby's, aquí está la importación, la explotación. Es decir, pero claro, lógicamente empieza un proceso y usuario en el que al final casi siempre, primero te hacen depositario de la pieza y después es muy difícil llegar a restituirla al cliente, o sea, al dueño original, porque ha pasado por 5 manos lícitas y lógicamente, yo en este caso de Jordania, hemos decidido de mutuo propio donar, es decir, regalar las obras al Reino de Jordania, pero en ningún momento hemos pedido ni indemnización, y en ningún momento esas obras, desde mi punto de vista, porque yo no veo a un embajador español llevándose las obras en valija diplomática, no lo veo. Entonces, yo estoy seguro que tiene que haber un documento. Era muy amigo del rey Hussein. Durante su época como embajador, llevó a equipos de arqueólogos españoles a trabajar en diferentes excavaciones en Jordania para ayudar al reino jordano a seguir sacando. Es decir, pero claro, cuando no se puede documentar, y eso es otro problema, porque yo todas las testamentarías que hago, bueno, pues en casi todas las casas buenas en España está el Goya del abuelo, que después nos Goya, pero en casi todas a las que voy, yo siempre les digo, vamos a empezar por el Goya, nos lo quitamos de en medio y ya seguimos con lo demás. Y claro, en muchas ocasiones hay obras de arte muy importantes que se han permutado fincas, que en generaciones anteriores se han hecho auténticas locuras, que se ha quedado con una obra y lógicamente nada más al ojo humano se ve que es falsa. Hoy en día, claro, en los años 20 y en 1890 no se veía, pero es muy delicado el cómo pasa la obra de arte desde el particular o el coleccionista. El coleccionista ya está dentro de nuestra rueda, pero del particular que era heredado. Claro, ¿cómo va a tener un señor una factura de compra si lleva 4 generaciones ese cuadro colgado en la finca, pero sin embargo no está en ninguna testamentaria y no está descrito en ninguna parte? Claro, ¿quién es el propietario? ¿Por qué? Simplemente por la tenencia. Está en su casa, lo tengo yo y lo quiero vender. Y estaba en casa de mi padre y de mi abuelo. Entonces, no hay ningún documento que acredite cómo llegó ese cuadro a esa casa. Entonces, en muchas ocasiones hay una forma legal, que es ir a un notario con 3 testigos que digan que llevan viendo esa obra ahí los últimos 40 años, lógicamente. Entonces, ya por lo menos tienes un testimonio legal de terceros que lo dicen. Pero en este caso en concreto del embajador, a mí el sabor que se me queda es agridulce, mucho más dulce, porque estoy encantado de visitar Jordania y poder ir con mis hijos y enseñarles aquellas piezas que papi compró en casa de embajador y que al final donó al Reino de Jordania, y sobre todo porque son parte muy importante del arte nabateo. Para mí, como gestión, ni más ni menos el Metropolitan hizo una exposición de los fragmentos de este monumento un año después.
Entonces, si yo hubiera decidido comerciar con esas obras, directamente mi cliente era el Metropolitan. Lo que pasa es que en estos momentos la ética y la moral va muy por encima de cualquier gestión económica. Y no quiero extenderme más, porque creo que está explicada la situación, y simplemente pido el voto de confianza para el comercio del arte, porque muchos trabajamos de forma muy profesional y lo intentamos hacer muy bien, legalmente hablando. Pues muchísimas gracias, Diego. La verdad es que nos has dado un buen ejemplo de cómo la ética profesional también contribuye a esta labor. Es verdad que, como bien dices, creo que has dado en el punto clave en lo que se refiere al comercio de obras de arte, de cuáles son la problemática que existe, sobre todo cuando hablamos de antigüedades, ¿no? Cuál es la dificultad que a veces existe para demostrar una procedencia lícita, que no siempre todo es ilícito. Y poder comerciar con esas piezas, y al mismo tiempo un buen ejemplo de ética profesional cuando tomas la delantera de decir, bueno, esto voy a restituirlo, voy a devolverlo porque hay un origen un poco turbio, no está bien explicado y yo prefiero que esté de donde salió, ¿no? Pero sí, efectivamente, el tema de cómo se busca el justo equilibrio entre las demandas del mercado y la imposición sobre el propietario, ¿no? El propietario que de forma sobrevenida se ve impedido de poder vender una pieza fuera cuando a lo mejor es lo que pretendía y se ve la obligación de quedarse con ella cuando el Estado tampoco la adquiere, ¿no? Bueno, tanto se ha hablado de que esa es la línea más exigida de reforma de nuestra ley de patrimonio del año 85, ¿no? Pero bueno, sí que has dado un apunte a senso contrario, ¿no? De lo que puede ser un ejemplo de no buena ética profesional, de cómo podría llegar a ser una comercialización sabiendo que las cosas vienen de un lugar que no deberían o que no están plenamente documentadas. Y ahí entramos ya en un sector donde tú muy buenamente no quieres entrar, pero algunos colegas se prestan a ello o viven un poco de esa esfera, de esa parte gris, ¿no? Que ofrece el mercado y da lugar al llamado tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Y cómo se aborda esta cuestión cuando, bueno, se abre un caso y cómo se pueden restituir esas piezas. Bueno, pues aquí quiero ceder la palabra a Antonio Roma, que bueno, como fiscalista, pues ha estado en contacto con varios de estos casos de primera mano y muchos de ellos muy recientes, muchos de ellos también vinculados a América Latina y que puede dar un ejemplo de, bueno, de cómo se aborda esta cuestión desde el Poder Judicial, ¿no? Y sin más, Antonio, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y encantado. Estoy honradísimo de que el Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, me haya invitado y, por supuesto, a tanto Marta como Laura como Marta, dos talentosísimas abogadas a las que tengo admiración desde que las conozco y las conozco desde hace tiempo. Por lo tanto, estoy agradecidísimo y agradecidísimo de estar en los salones de todos ustedes, aunque ninguno me esté invitando a tomar café. Bueno, Laura no, Laura se le ve que está en una habitación que le vamos a hacer bastante estándar de un hotel, lo cual quita bastante gracia. Realmente efectivamente, soy un fiscal y voy a dar un cambio de turno por cuanto que mi visión como especialista en delitos de patrimonio cultural también tiene otra perspectiva. También como historiador, porque también lo soy. Fíjense, pero me gustaría empezar con una noticia que se ha publicado esta mañana. No sé si lo han hecho a propósito Laura y Marta, pero lo cierto es que no viene más ad hoc como la que se publica en relación con el penacho del Moctezuma. Resulta que el penacho de Moctezuma se encuentra en Viena y México, la República, los Estados Federales mexicanos la reclaman y lo que comentan las noticias de los periódicos, más que en España lo he visto en El País, pero lo he visto en la BBC, lo he visto en la CNN, lo he visto en la prensa mexicana con bastante intensidad, lo que vienen a decir es que México está reclamando el penacho de Moctezuma desde hace bastante tiempo y la respuesta, y lo que dice en el titular de abajo es el Museo de Viena, el Kunsthistorisches Museum de Viena, tardará al menos 10 años en devolver la pieza, lo cual ya nos coloca un poco en la situación de qué procesos o qué podemos esperar de situaciones, de reclamaciones de patrimonio cultural que se vienen produciendo. La verdad es que el penacho de Moctezuma fue regalado o no, o fue adquirido en todo caso por Hernán Cortés de Moctezuma, sea como fuese el instrumento jurídico que no me atrevo a definir que en aquel momento se estableció. Hernán Cortés lo cedió a Carlos I. Carlos I era emperador austrohúngaro y ahí está desde el siglo XVI.
Esta es la situación, es decir, en el Museo Nacional de Antropología de México, muy recomendable de visitar, muy icónico el edificio, existe una reproducción del penacho y es un símbolo de que esto que está en Viena tiene que ser nuestro. Esto es un punto de partida como con esta indefinición de si se va a entregar, no se va a entregar, si se va a restituir o no se va a restituir, porque no es lo mismo entregar que restituir. Y aunque la restitución implica una entrega, el lenguaje que se utiliza es distinto. Son muchos los casos que se producen o que se reclaman y fíjense, por ejemplo, la República de Perú está reclamando de la Universidad de Yale piezas adquiridas o sacadas para estudio hace ya 100 años por Bingham, cuando estudió el yacimiento de Machu Picchu, se encuentran en la Universidad de Yale y la Universidad de Yale se niega a la entrega de las piezas que reclama Perú, que habían sido entregadas para su estudio, porque entienden que los museos de Perú no están en condiciones técnicas de conservar las piezas. Algo que decía antes Miguel Ángel Recio. Es un elemento delicado, es un punto delicado de si se quiere o no se quiere, de cuándo se entregan, cuándo se adquieren. Y también Miguel Ángel Recio, no es por discutir con él, ni muchísimo menos, al contrario, mencionaba el Galeón San José como un ejemplo de discusión diplomática entre la República de Colombia y el Reino de España. Lo cierto es que no es el único supuesto que media, mejor dicho, que puede implicar cierta diferencia entre ambas naciones, ¿no? Lo quiero decir porque, aunque no se comenta en la prensa española, sí aparece en la prensa colombiana de vez en cuando la reclamación del tesoro Quimbaya, de los Quimbaya, que se encuentra en el Museo de América. ¿Cómo llega el tesoro de los Quimbaya al Museo de América? Es primero por una donación del presidente de la República de Colombia ya 100 años después de adquirida la independencia. Se entrega y aunque el Museo del Oro, también muy recomendable en Bogotá y que pueden ustedes visitar, lo cierto es que no tiene esas piezas tan espectaculares y de esa cultura específica quimbaya que está en el Museo de América, en el que a lo mejor no le prestamos mucha atención a pesar de su espectacularidad y en atención a lo que significa. Pero bueno, yo he venido a hablar de tráfico ilícito de bienes culturales y el tráfico ilícito de bienes culturales nos coloca en una posición que en muchos casos puede implicar la existencia de un delito. Pero ojo, quiero con esto significar que bueno, mi especialidad, ya les he dicho, como fiscal en Santiago de Compostela, pero en la actualidad coordinando un proyecto de cooperación con América Latina de lucha contra el crimen organizado, uno de los elementos que tocamos como propio del crimen organizado es el tráfico ilícito de bienes culturales en la medida en que las rutas del tráfico ilícito de bienes culturales comparten sujetos y trayectos con otros tráficos ilícitos que se producen en la región. También es verdad que la región en la que yo trabajo, el tráfico ilícito de bienes culturales tiene mayor importancia o tiene mayor relevancia pública en los medios de comunicación, más en unos países que en otros, y lo cierto es que en algunos las situaciones de seguridad ciudadana hacen que el delito de tráfico de bienes culturales baje en el escalafón de aquellos aspectos que pueden ser. Pero lo que quiero decir es que hay algo importante que también tienen que saber. Yo que trabajo ahora en un mercado más desde el balcón y no desde la realidad española en exclusiva, lo cierto es que el concepto de tráfico ilícito de bienes culturales no es sencillo. Primero, porque no sabemos exactamente y porque cambia lo que es tráfico. En segundo lugar, lo que es ilícito. Y en tercer lugar, lo que son los bienes culturales. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión, trasladarles en sus salones una pequeña reflexión sobre lo que es los bienes culturales. Todos, de alguna manera, en la realidad española estamos hablando, y todos los que estamos en este foro estamos hablando, y creo que tenemos un concepto bastante parecido de cultura. Todos hemos estado viendo las figuras nabateas que nos estaban presentando ahora, o de las que nos están hablando hasta este momento, y también hemos estado viendo todos los magníficos cuadros que se encuentran en el Museo Nacional del Prado. Pero claro, esto es una concepción muy propia nuestra porque todos entendemos que la cultura es estos elementos que tenemos. Sin embargo, quiero decirles que mi conocimiento actual, mi perspectiva actual de trabajo con otros países, el concepto de cultura cambia mucho. Por poner algunos ejemplos, y tan válidos son esos supuestos como los que tenemos en España, ni más ni menos. Por ejemplo, yo me imagino que después Álvaro Reyes podrá hablar de paleontología. Pues en Argentina
los yacimientos paleontológicos, los objetos paleontológicos, son cultura. De alguna manera, la Ley de Patrimonio Histórico Español permite que la cultura o atribuye el concepto de cultural a los yacimientos paleontológicos cuando se expone o cuando se explica lo que es arqueológico. Pero también en Argentina son yacimientos o son elementos culturales los meteoros. Verán, un meteoro es un elemento geológico. Si quieren geológico, en los términos en que geo significa tierra, estamos hablando de objetos que vienen desde fuera. Tienen un valor científico. Que estén protegidos por la legislación cultural cuando se encuentran fuera, pues ya es un elemento que podemos discutir. En otros países, como en Guatemala, la legislación cultural menciona que lo que es objeto de protección cultural es aquello que tiene un origen en Guatemala. Es decir, una figura griega de la Grecia clásica o una pintura medieval, una tabla medieval española, pues a lo mejor no entra en la categoría de patrimonio cultural susceptible de protección de acuerdo con la legislación de Guatemala, si se encuentra en Guatemala. Bolivia tiene un concepto mucho más espiritual del patrimonio cultural que alcanza también a las raíces genéticas de los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios que se describen en la Constitución de Bolivia, y también los valles, los ríos, las montañas, en donde todas estas naciones han desarrollado sus actividades culturales. Por lo tanto, son conceptos muy etéreos, a veces inmateriales. Desde luego no puede ser un tráfico ilícito que alguien viaje con su propio ADN, eso está claro, pero lo que quiero significar es que el concepto de cultura va más allá de lo que nosotros entendemos, y esto dificulta muchas veces la cooperación, porque muchas veces no nos permite ver con perfecta claridad que determinados objetos tengan un valor susceptible de protección con el patrimonio cultural o a la inversa. Algo que nosotros consideramos susceptible de protección cultural no lo es en otros puntos. Esto es un punto de partida. Pero sobre todo cuando estoy hablando de tráfico ilícito de bienes culturales, estoy hablando de supuestos distintos. Exportación, importación y comercio interno. Verán, en la Unión Europea tenemos un conjunto de disposiciones que son las de reconocimiento mutuo en materia penal. Esto significa que la orden europea de detención y entrega a la que parece que todos acudimos cuando hay algún político y se está reclamando pues porque se encuentra en un país distinto, va mucho más allá de los delitos que hay apuntan. Hay una lista de 32 infracciones que se supone que son comunes en todos los estados de la Unión Europea. Se supone que son comunes, pero no necesariamente lo son o no lo son con la misma intensidad. Con esto quiero significar que una persona ha cometido un delito de homicidio y es objeto de detención en el país en el que se encuentran porque se ha dictado una orden de protección. Antes, cuando hablábamos de cooperación internacional, hablábamos de una comisión rogatoria. Hoy hablamos de una orden de investigación. De una orden, no un ruego, de una orden. Y además esto puede implicar la privación de libertad de una persona. Uno de esos 32 supuestos, de esas 32 categorías de infracciones, es el tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades. Esta es la dicción que utilizan todos estos instrumentos de reconocimiento mutuo, incluidos dos que luego van a ver un poco cómo funcionan, que son el embargo y el decomiso. ¿Pero qué significa tráfico ilícito? Cambia también de unos países a otros. En la Europa de los 27, en la Europa de los 27, el delito de exportación ilegal es constitutivo de delito de tráfico ilícito de bienes culturales, incluida España, porque tenemos la ley de contrabando, en 17 de los 27. No en todos. Solo en 3 estados el comercio interno puede ser constitutivo de delito. Solo en 2 de los estados la importación es susceptible de delito. En América, tanto de lo mismo. Son muchos los países que contienen o que establecen, que tipifican supuestos de exportación, bastantes también los de importación y unos cuantos también los de circulación interna de bienes. Observen el panorama y las dificultades de cooperación. Y sobre todo porque cuando estamos hablando de tráfico ilícito de bienes culturales estamos hablando de un delito transfronterizo. ¿Por qué? Porque necesariamente el tráfico ilícito, tal como se configura, salvo los supuestos excepcionales en los que el comercio interno es tráfico ilícito de bienes culturales, implica un cambio de frontera. Esto significa que hay 2 jurisdicciones que tienen que actuar. Y esto significa, por pura lógica, que hay un Estado que se siente expoliado, que reclama a otro Estado en el que se encuentran las piezas y en el que o bien han sido descubiertas en la aduana, un supuesto posible, o bien
se encuentran en el mercado interno y han sido localizados. Algún país, por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos, tienen una política muy activa en Europa y van siguiendo todas las casas de subastas y van identificando todos aquellos bienes que se ponen en subasta y que pueden pertenecer a los Estados Unidos mexicanos o culturas que se encontraban establecidas en los Estados Unidos mexicanos en la actualidad. Dicho sea de paso, las culturas de entonces no conocían las fronteras que hoy tenemos. Permítanme que les ponga un ejemplo para ver el contraste de cómo funciona el tráfico ilícito de bienes culturales de un modo tradicional y de cómo funciona esto en Europa y cuáles son las limitaciones que en realidad tienen todos los operadores jurídicos. Esto es un supuesto, y les voy a poner el supuesto, se llama, pues pueden buscar ustedes, Patterson. Esto es un traficante de arte, desde luego una persona que no tenía la seriedad de quien me ha precedido en el uso de la palabra, ¿no? Es decir, una persona que se dedicaba al expolio de arte y tenía redes de expolio de arte en América y circulación y medios para ponerlos en venta fundamentalmente en Alemania y en Suiza. ¿Qué es lo que hace? Lo que tenemos es un conjunto de bienes procedentes de América que se encuentran en Santiago de Compostela, se llevan a una exposición y que han sido exportados ilícitamente. Ojo, según los países, unos van incorporando la exportación ilegal como delito en unos momentos distintos o intermedios entre su presencia en Santiago de Compostela y el momento de la localización. Tardan varios años, los bienes no tienen permiso de exportación, están escondidos en un almacén y cuando empiezan los países americanos a descubrir dónde se encuentran las piezas que ellos consideran expoliadas, entendiendo que además existe un delito de exportación ilegal en sus orígenes, esas piezas salen desde España hacia Alemania sin el permiso de exportación del Ministerio de Cultura. La ley española, la ley de tráfico, perdón, la ley de patrimonio histórico español tiene un concepto de, considera protegido aquel patrimonio cultural que se encuentra en España, con independencia del origen, que se encuentra en España. Ese es el fundamento o esa es la base para la protección. Luego se extiende en los distintos conceptos que regula, que tampoco voy a entrar en. Para que vean cómo funciona. En la cooperación, sobre todo cuando el fiscal, porque en todos los países civilizados del mundo, salvo Argentina y España, quien investiga es el fiscal, y por eso funcionan bastante mejor. El fiscal se encuentra con un problema, ¿cómo reclamar los bienes? Y aquí tiene varias vías. Tiene dos vías fundamentalmente, pero con sus limitaciones. Una primera vía es utilizar la Convención de París de 1970, pero es una convención diplomática. Es una convención que articula la devolución diplomática de los bienes. Por ejemplo, el obelisco de Axum, que se encontraba en Roma, pues es entregado al amparo de esta convención de 1970. Por buena amistad. Los romanos o los italianos se encuentran con un objeto de procedencia etíope que había sacado Mussolini durante aquella ocupación, de la que no se sienten orgullosos y acuerdan la entrega a su origen, al estado de su origen. La segunda vía es la Convención de Unidroit de 1995. No todos los países son partes. Es una convención que establece unas acciones civiles de reclamación de bienes que se encuentran en el extranjero, obliga a demandar, obliga a aprobar determinados conceptos y además obliga a indemnizar al poseedor de buena fe. Muchos países no acuden a esta vía, que entre otras cosas exige una buena relación entre el fiscal y las autoridades culturales. Por ejemplo, esta vía se utilizó hace muy poquito por la Fiscalía General de Rumanía, que estaba reclamando unas joyas cosón de clara procedencia de la Rumanía actual y que se encontraban a la venta en Estados Unidos, a través de una demanda. Y una tercera vía que son los convenios de cooperación internacional tradicionales. Pero claro, los convenios internacionales de cooperación jurídica internacional, judicial internacional, exigen normalmente un mínimo acomodo legislativo, una mínima homogeneidad legislativa entre el país que reclama y el país que reclama. Y esto, como digo, es muy complicado. Dentro de Europa tampoco es sencillo, porque aunque tenemos un sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones, el problema está en qué significa tráfico ilícito de bienes culturales.
Y volviendo al caso Puigdemont, se encontrarán también la diferencia. Si el supuesto de sedición no es homogéneo, va a resultar que a lo mejor no tenemos las mismas facilidades para utilizar una orden, al margen de que los instrumentos de reconocimiento mutuo pues están en discusión por esta y otras cuestiones. Lo que quiero decir con ello, yo una vez, hablando, porque las piezas estaban en Alemania, Alemania no entregó las piezas ni siquiera para prueba y desde luego en el caso pues de decomiso no lo hubiese entregado. Yo recuerdo una conversación que tuve con uno de los encargados de la cooperación judicial internacional de la Fiscalía de Holanda por entonces y me decía, mira, si tú me pides el embargo, la conservación, la congelación de los bienes y me pagas el depósito, te los congelo. Pero claro, la Fiscalía Española no puede pagar el depósito de las piezas. Eso sí, para el decomiso yo creo que no te lo ejecuto. Por lo tanto, aunque yo dé una orden, pues realmente las diferencias legislativas son tan importantes que nos dificultan. ¿A dónde quería llegar? Muchas veces, al final, aunque la tendencia legislativa creciente es a establecer un delito de tráfico ilícito de bienes culturales, la verdad es que hay todavía muchas diferencias. Pocas veces hay especialización jurisdiccional. Yo algo en lo que estoy trabajando es en la especialización jurisdiccional contra varias formas de tráfico ilícito. Una de ellas también la de tráfico de bienes culturales. Tampoco hay información suficiente para que las unidades puedan trabajar. Por ejemplo, vamos a publicar muy inminentemente una guía en la que se encontrarán ustedes todas las legislaciones nacionales de los estados y todos los permisos de exportación, de importación, todas las normas de comercio interno y todas las normas penales y las vías de cooperación para uso de todos ustedes, por supuesto, pero muy específicamente dirigido a las autoridades encargadas de la persecución de los delitos. Por lo tanto, este punto, hasta cierto sentido voluntarista de los jueces y los fiscales, pues existe, aunque no es bueno. Me voy a permitir, para cerrar, una pequeña reflexión. Laura nos lanzó un guante a la cara diciéndonos, bueno, pues qué pasa con Francia y qué pasa con la devolución de Benín, ¿no? Pues bueno, yo estaba hablando de la devolución o no, o la restitución o no, del penacho de Moctezuma, o qué pasa con el tesoro de los Quimbaya, o Miguel Ángel Recio hablaba con anterioridad pues, de qué pasa con el galeón San José, porque es verdad, y yo coincido con él absolutamente en que no se trata de riqueza para un país en el sentido en el que cuando uno recibe patrimonio cultural su primera obligación es restaurarlo, consolidarlo, musealizarlo y todo eso implica un coste. Es un feliz coste, pero desde luego no hay que verlo en los términos patrimoniales porque no procede. Estoy convencido de que la recepción de las esculturas nabateas por parte del Reino de Jordania les supone un feliz gasto, un gasto que asumen con enorme felicidad, pero no desde luego una cuestión de que ahora somos más ricos. Somos culturalmente igual de ricos, tenemos unos objetos más en los que fijarnos y desde luego estamos muy orgullosos de podernos gastar este dinero. Pero donde yo quiero ir es, fíjese, hablaba Laura de qué es lo que pasa, y ya me salgo del derecho, para meterme realmente en un charco y para no darles una solución, ¿no? ¿Cómo tratar estas cuestiones? Fíjense, en Francia fue ya en 2017, Macron empieza a escuchar reclamaciones de algunas naciones africanas de piezas que se encuentran en el Museo Jacques Chirac de Quai de Branly en París. Es un museo de arte africano, también muy icónico, de Jean Nouvel, un museo maravilloso, con unas obras africanas maravillosas que se han ido adquiriendo como consecuencia del proceso de colonización. Claro, el proceso de colonización se inicia ya en el siglo XIX. Nigeria ha reclamado muy recientemente, y las noticias que mencionaba Laura, es porque en aplicación de un dictamen del año 2018 se acuerda la restitución de unas piezas de Benín, por lo tanto, estamos hablando de piezas en bronce del siglo XV, entiendo que se refiere a esas obras de arte, que están protegidas culturalmente con la legislación nigeriana en la actualidad, que protege como bienes de interés cultural, el equivalente de alguna manera a bienes culturales, bienes de interés cultural, aunque entiendo que no debe haber excesivas semejanzas con la legislación española, a todas esas figuras de bronce que tienen cierta antigüedad. Se reclaman 20 piezas, el museo tiene 300.000. Entiendo que, aunque sean significativas, no tienen por qué ser necesariamente las más significativas del museo. Pero lo cierto es que Francia actúa en un concepto que es como cierta renuncia o cierta
vergüenza o, desde luego, falta de sintonía con un pasado colonialista. Y esto es delicado. Hablaba Miguel Ángel Recio que efectivamente hay otros conceptos como el de conservación, que hay otros valores que contemplar. Se mencionaba el principio de amistad en las relaciones entre los pueblos. Pero esto es delicado. Es delicado porque creo que los procesos históricos, y permítanme, no son fácilmente encauzables jurídicamente. Y dependen muchas veces de valores más dirigidos a la pasión que a la inteligencia. Creo que muchas de las noticias que se han publicado sobre los objetos procedentes de Sigena, que se encontraban en la diócesis de Seo de Urgel, en museos perfectamente válidos para conservar estas piezas, insisto, no se han visto más tan orientadas por la razón, una razón jurídica, como por ciertos apasionamientos que tampoco son fáciles de entender, como tampoco son fáciles de entender las reacciones que ha habido, porque ha habido, yo creo que cierto partidismo político con los traslados mortales de Franco del Valle de los Caídos, un objeto que es integrante del patrimonio nacional y que a mí particularmente me parece horroroso y del cual me encuentro absolutamente desligado. Por lo tanto, no tengo pasión ninguna en relación con este objeto. Esto también lo quiero decir. Pero es verdad que en Holanda... Perdona, pero si a lo mejor podías tratar de recuperar, o sea, cerrar un poco tu intervención porque le tenemos que dar la palabra a Álvaro y... Por supuesto. Estaba cerrándolo, créeme. Lo que quería decir es que en Holanda tienen un concepto de patrimonio olvidado, patrimonio con el que no están en modo alguno orgullosos y por eso han abierto las puertas de sus museos a 200 o 118 obras de arte que consideran expoliadas o que pueden ser expoliadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que están dispuestos a regalarlas. Con lo que quiero decir con esto es que el concepto de cultura es muy resbaladizo, muy evolutivo y que muchas veces la razón jurídica no llega con la facilidad o con la sencillez con la que a lo mejor debiera hacerlo. Pues sí, efectivamente, creo que has dado en el clavo de una de las dificultades que tiene esta materia. El propio concepto de cultura es voluble en la esfera internacional y esa es también una de las razones de que las implicaciones jurídicas asociadas al concepto pues, den lugar a dificultades de ratificación de grandes convenciones donde hay una gran necesidad de cesión de competencias o cuestiones muy vinculadas a la soberanía de los estados y por eso es tan difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Pero precisamente por eso a veces es necesario buscar vías alternativas cuando el propósito, digamos, que es bueno, ¿no? Tratar de salvaguardar el patrimonio y las conexiones identitarias que existen, lo cual es también fruto de una gran evolución teórico-doctrinal sobre qué se entiende por cultura actualmente, ¿no? Pero también has dado en el clavo de una cuestión muy problemática, es el propio concepto de tráfico ilícito es diverso, digamos, no hay acuerdos al respecto, ¿no? Pero para hacerle la palabra a Álvaro me gustaría tomar precisamente este concepto de tráfico ilícito y poder dar la perspectiva que supone abordar esta cuestión desde la investigación de las fuerzas del orden, ¿no? de cómo, en este caso, Álvaro forma parte de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial en España y cómo el trabajo que ellos desarrollan en la localización de piezas, obviamente desde una labor de investigativa y de persecución del delito, ¿no? Pero cómo ellos llegan a la custodia de piezas que se ven en la necesidad de custodiar y cómo se aborda la restitución desde su propia labor profesional.